Buenas, bienvenidos a este espacio académico donde trataremos la importancia de la modelación en las ciencias, el cual es un método que se ha caracterizado por ser efectivo en las investigaciones científicas. Al final presentaremos varias simulaciones que tienen múltiples aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento, como es el área de la ingeniería, el área de las ciencias de la salud, el área de las ciencias sociales y el área de las ciencias económicas y administrativas. La modelación dinámica en la ciencia es una técnica muy efectiva para las investigaciones. Es por eso que en el mundo científico siempre está presente y por lo cual es necesario conocer su programación y aplicación para poderla aplicar en los casos de estudios o investigaciones que estemos realizando. La modelación nos permite comprender y construir conceptos con los cuales podemos realizar demostraciones del caso que estamos estudiando. Cuando usamos las TIC para modelar una situación, tenemos que tener presente que esta requiere de unos parámetros, unas variables, unas relaciones. Con base en estos tres grandes factores, podemos sacar muchas conclusiones o podemos descubrir cosas nuevas. ¿Por qué es importante la modelación en la ciencia? La modelación dinámica es muy importante porque permite afianzar el conocimiento científico, permite la construcción cognitiva de los procesos que nosotros estamos observando durante una investigación, lo cual puede estar dirigido a un objeto de estudio, un fenómeno o un caso. La modelación es una herramienta valiosa en las ciencias porque permite que la comunidad científica saque teorías y avance en el desarrollo de un área específica. Los modelos para aplicar la simulación son todas las áreas de conocimiento, tanto las ciencias exactas como las ciencias sociales. En las ciencias debemos modelar sistemas físicos, biológicos, sociales, económicos, de ingeniería, matemáticos y cualquier otra situación. Todo esto nos permite comprobar una hipótesis para ver si se cumple o no con alguna teoría. La modelación puede ser utilizada también para explorar las variables y los parámetros que están influyendo en una determinada investigación. Esto es muy importante porque podemos mirar la relación de las variables, si son directas, inversamente proporcionales o si alguna constante está haciendo algún efecto sobre la función o ecuación que nos modela una situación específica. La modelación se usa en todos los campos del conocimiento. Aquí podemos apreciar la modelación en cada una de estas áreas profesionales. En el área de la salud se utiliza la modelación para predecir la propagación de una enfermedad infecciosa o también para comprobar la eficacia de un medicamento o un tratamiento. Además, se utiliza la modelación para mirar factores de impactos sociales en el área de la salud, como son la calidad del aire y el cambio climático, o algún otro cambio físico que influya sobre la salud de las personas. En el área de ingeniería, como su nombre lo dice, ingeniería es la aplicación de las ciencias básicas, que son la física, la química y la biología, y que usan el lenguaje de las matemáticas para realizar la simulación. Los ingenieros necesitan hacer simulaciones para mirar el comportamiento de una situación o objeto de estudio. Por ejemplo, si un ingeniero quiere fabricar bombillas, es necesario que observe el comportamiento o simule los materiales que va a utilizar para su construcción, así como los factores físicos que influyen sobre esa bombilla, como el qué sistema energético va a utilizar,
la emisión de calor que está produciendo y cómo se va a comercializar ese artículo. Es frecuente ver muchos problemas de simulación aplicados al flujo de fluido en una tubería. Estas simulaciones se usan para mirar la cantidad de líquido que se está transportando por medio de tubería, como son el petróleo, el agua u otra sustancia líquida. Para ese transporte es necesario que los ingenieros diseñen un sistema de transporte para ese fluido. Pues también ahora están las tuberías de gas y eso es otra red que implica un sistema de transporte de fluido, en este caso en estado gaseoso. Estos proyectos son macros, son proyectos que son a nivel nacional, departamentales, por lo tanto la aplicación de la ingeniería está presente. En las ciencias sociales y administrativas vemos presente también los modelos de simulación, pues se modelan los sistemas sociales económicos para mirar el sistema social y el comportamiento económico que se está dando por cierto evento o suceso. También se utiliza para probar hipótesis y teorías sobre la dinámica poblacional, para mirar si las poblaciones se están aumentando, disminuyendo o están estables, o algún otro factor que afecte la dinámica poblacional. También se utiliza para mirar la evolución o comportamiento de las redes sociales. Para ello se sacan unas funciones para mirar cómo es el comportamiento de las redes sociales, cuáles de ellas es más influyente, cuáles de ellas son más utilizadas, cuáles de ellas tienen más personal. Y por último está el impacto en las políticas públicas y económicas de una nación o algún estado. Para comprender bien lo que es una modelación en la ciencia, es necesario tener claro que esta se basa en tres grandes factores, que son las variables, los parámetros y las relaciones. Las variables son aquellas incógnitas que están presentes en las investigaciones y que nosotros podemos asignarle un valor independiente, mientras que hay otras variables que van a depender de sus valores. Los parámetros son las constantes que están presentes en esa función o en esa ecuación o en ese modelo que hemos diseñado. Y las relaciones es el comportamiento que tienen tanto las variables como los parámetros para poder predecir o poder realizar cierto cálculo de una situación específica. Es por ello que para poder programar o crear una modelación es necesario tener unos conocimientos básicos de matemática, pues por medio de las matemáticas nosotros podemos expresar ciertas situaciones que sean físicas, biológicas, químicas, por medio de expresiones que tienen constantes, variables, independientes y dependientes, que hay relaciones, que hay operadores, los cuales nos permiten medir o mirar el comportamiento de esa situación o investigación que estamos realizando. La modelación de la ciencia se clasifica según tres grandes factores, que son, de acuerdo a la proveniencia de la información, por el tipo de resultados pretendidos y según el objeto del modelo. De acuerdo a la proveniencia de la información, la modelación puede ser heurística o empírica. Un modelo es heurístico cuando hace uso del cuestionamiento, de la epistemología o causas del problema. Se caracteriza por siempre estar preguntando o investigando cualitativamente sobre lo que está sucediendo. Un modelo empírico se enfoca en resultados obtenidos por medio de una experimentación. Otro modelo de la simulación es por el tipo de resultado pretendido, que puede ser cualitativo o cuantitativo.
Una modelación es cualitativa cuando se basa en gráficos, se basa en categorías o se basa en ciertas condiciones que dependen de la valoración de una escala o de un baremo. Mientras que un modelo cuantitativo es aquel que hace uso de las fórmulas matemáticas, de las leyes de la física, de la química, para poderlas aplicar a un fenómeno o evento científico. La modelación según el objeto de estudio puede ser simulada, óptima o controlada. Un modelo de simulación es aquel que intenta predecir un resultado en una determinada situación, mientras que un modelo de optimización contempla condiciones, algunas funciones a las cuales hay que maximizar o minimizar. El modelo de control es aquel que puede determinar los ajustes que ocurren acá en el modelo de optimización. Un ejemplo de esto aplicado a las ciencias es cuando se diseñan llantas para los vehículos. Pues la simulación de la llanta requiere para el rodaje y frenaje y duración. Entonces se hace simulación para mirar el comportamiento del rodaje, del frenado y duración. La optimización pues dice que esa llanta que se va a construir requiere de que la cantidad de caucho no exceda tanta cantidad de material, que la cantidad de acero utilizado sea cierto valor y la cantidad de colorante que van a utilizar también exceda unos parámetros. Y el modelo de control es aquel que dice que a través de la construcción de esa llanta que tenemos como ejemplo, mira la optimización y dice, bueno, necesitamos que esa llanta dure al menos 5 años y que en un frenado de emergencia detenga el vehículo a 3, 4 metros, 5 metros. Ese es un ejemplo sobre la modelación por objeto o modelo. Estos tres factores siempre están presentes en las áreas del conocimiento, en el área de las ciencias sociales y el área de las ciencias experimentales. Para crear una excelente simulación es necesario tener en cuenta los siguientes criterios pasos. Primero, plantear un problema de investigación bien. Este problema de investigación debe estar muy centrado, conciso, de lo que se pretende realizar. Después que tenemos identificado nuestro problema, pues procedemos a la parte de la observación, la experimentación, que nos permite mirar el comportamiento de las variables. Entonces ya aparecen unas variables, unos parámetros, y por medio de esas variables y parámetros sacamos un modelo matemático. Este modelo matemático es una función o una ecuación que me permite predecir el comportamiento de esa situación o problema que estoy investigando. Si de pronto desconozco el modelo matemático, pues recurro a los conocimientos matemáticos que están presentes en artículos, en libros o en ciertos repositorios de investigaciones que se han realizado sobre esta temática. Una vez ya identificado el modelo matemático, lo que hago es aplicarlo, modelarlo por medio de un computador o por medio de un dispositivo electrónico para mirar el comportamiento de mi modelo o simulación con respecto a lo que está sucediendo en la realidad. Para ello hay que calcular unos valores y esos valores calcular un margen de error.
Por eso hablamos de aproximaciones, la teoría de aproximación. Estos margen de errores pues se consideran excelentes cuando son inferior al 10%. El desarrollo y avance de la modelación en las ciencias se debe a estos tres grandes pilares. El primer pilar se fortaleció con la aparición de los ordenadores en los años 40 y 50, pues los computadores permitieron solucionar varios problemas en las ciencias que solamente con el ordenador es posible realizarlos. El segundo pilar que impulsó esta técnica fueron los roces entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la llamada Guerra Fría, en la cual ambos países invirtieron en ciencia y tecnología y crearon simulaciones para los escudos de defensas antiaéreas contra misiles nucleares. En la actualidad se utiliza para la seguridad de Estado las simulaciones. Otro pilar fundamental es que la modelación fue posible con el uso de las matemáticas, ya que el uso de ecuaciones o funciones matemáticas permite predecir las explosiones nucleares, trayectorias de misiles, lanzamientos de satélites y otras simulaciones que se hicieron con ordenadores usando la ayuda de funciones o modelos matemáticos. El éxito o desarrollo de esta modelación en la ciencia hasta la actualidad posesiona a esta técnica como una de las principales en la sociedad y que permite que quien tenga la información y el conocimiento es el que tiene el poder. Ahora apreciaremos algunos ejemplos donde se usa la modelación dinámica en las ciencias, como es el caso del análisis construcción de figuras geométricas, como son el cilindro, el cono, la esfera, pirámide y prismas. Estas figuras geométricas están presentes en la construcción de piezas y empaques para la ingeniería y la industria. También están presentes tres simulaciones, una para la teoría de código u obtención de figuras con movimientos perpendiculares, como son la figura de Lissajous. Tenemos la simulación de tiro parabólico, la cual es fundamental para balística y para deporte, y para mirar la simulación de lanzamiento de proyectiles. Por último, tenemos la simulación del sistema solar en escala real. Aquí tenemos la simulación del cilindro. El cilindro es utilizado por el hombre en múltiples aplicaciones, pues lo utilizan para la construcción de empaques, ya sea de cartón, plásticos o metálicos. Y también la industria lo fabrica para construir tuberías para la conducción de fluidos. En este caso, el cilindro tiene unas variables que es el radio y la altura para determinar su volumen. Con base en esta información del radio y la altura podemos calcular el área total de esta superficie, que es la cantidad de material que hay que utilizar para la construcción, y nos da el volumen o la capacidad que tiene ese cilindro. Aquí están los parámetros. Si modificamos el radio, pues nos da aquí el radio en tiempo real, altura y su volumen. Cuando modificamos el radio y la altura permanece constante, pues se afecta el volumen. De igual forma, si modificamos su altura, también se afecta el volumen. Pues la fórmula de volumen de un cilindro es la base por altura. La base es el área del círculo, que es pi por r cuadrado, y la altura h. Aquí podemos apreciar en tiempo real el volumen y el área de un cilindro en cualquier instante. También se puede desplazar en cualquier posición del espacio.
En esta parte del plano de color blanco se encuentra el sólido y el plano a la izquierda nos dice el comportamiento de la base, que es circular, de este cilindro. Para la simulación del cono es necesario tener presente dos variables muy importantes, que son el radio y la altura. Estas variables están presentes en las fórmulas de volumen y de área de un cono. El cono en la vida actual es un sólido geométrico con múltiples aplicaciones. Son empleados en la industria y en la ingeniería. En la ingeniería mecánica son empleados para la construcción de piezas cónicas, para la construcción de los motores. En la arquitectura son empleados para la fabricación de techos o obras arquitectónicas. En el análisis del cono podemos observar que las variables independientes, el radio y la altura, se encuentran aquí programadas para observar la simulación del cono en tiempo real. Si variamos el radio en tiempo real, podemos apreciar su variación acá en el lado derecho, donde está el sólido, y en el lado izquierdo tenemos la base circular de ese cono. Al modificar el radio podemos apreciar su altura en tiempo real, el radio en tiempo real y el volumen en tiempo real. Al modificar la altura del cono también podemos apreciar la variación de esos parámetros. Este análisis o esta simulación me permite predecir la cantidad de volumen que debe tener el cono en ese instante y la cantidad de material necesario para construir esa figura geométrica. También podemos desplazarlo en el espacio. La esfera es uno de los cuerpos geométricos tridimensionales que tiene muchas aplicaciones en la actualidad. Se define como el conjunto de puntos que equidistan de un punto en común llamado centro. También podemos obtener una esfera al hacer girar un semicírculo respecto a un eje. La esfera permite su estudio a través de una variable independiente que se conoce como el radio. A través del radio podemos conocer información sobre el área de la esfera, que está dado por 4pi por r cuadrado, y el volumen, que es 4/3 de pi por r al cubo. Es importante conocer la fórmula o ecuación que modela la esfera, que está dada por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Aquí podemos apreciar las variables que permiten observar la simulación de una esfera. Cuando modificamos su radio, podemos observar esferas más pequeñas o más grandes. A medida que aumenta el radio, pues la esfera es mayor. A medida que disminuye, la esfera disminuye. La esfera tiene múltiples aplicaciones en la vida actual, como es la construcción de lentes. Los lentes son dispositivos ópticos construidos por los físicos o los ingenieros para mejorar el sentido de la vista. También tiene otras aplicaciones en la ingeniería mecánica para la construcción de piezas que permiten movimientos circulares. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos el giro con un vehículo, ese giro es permitido por medio de piezas que tienen rótulas en forma de esfera. En esta simulación podemos ver en tiempo real el radio de la esfera, el área y su volumen, así como su ecuación en función de x, y y z en el espacio. En el lado izquierdo observamos el comportamiento de la longitud del radio respecto al centro.
Y en el lado derecho observamos el comportamiento de la esfera, así como sus parámetros y variables. La variable radio en este instante 4.8 implica un área de 289,53 y un volumen de 473,25. Y la ecuación sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 23.4. También podemos desplazar la esfera en cualquier lugar del espacio. Para la simulación de la pirámide se construyó una simulación para la base, ya que una pirámide es un poliedro cuya base es un polígono y sus caras laterales son triángulos. En este caso tenemos como base un cuadrado, pero vamos a simularlo para que sea cualquier polígono. Lo que siempre va a ser constante o la forma que va a permanecer lateralmente son los triángulos. Para analizar una pirámide es necesario contemplar las variables de su base, que serían la longitud de los lados, el número de lados, el centro de ese polígono y también las variables presentes en los triángulos laterales, como son las longitudes de sus lados, su altura y su base, que coincidiría con la base de un lado del polígono. En este caso tenemos acá un poliedro que es compuesto por caras laterales, que son triángulos, y una base, que es un polígono. Si modificamos el número de lados en la base, pues observamos una pirámide diferente. Esta es una pirámide de base triangular. Si tenemos 4, una pirámide de base rectangular, cuadrada. Si modificamos, tenemos una base acá cuyo polígono es un pentágono, pero sus lados laterales son triángulos, y así sucesivamente, un hexágono de base, y aquí tenemos nuestra pirámide. Esa pirámide le podemos modificar también la altura. Y la simulación en tiempo real me está dando el volumen, el número de caras que coincide con las caras que tiene el polígono base, las áreas de los polígonos laterales y la altura. También podemos desplazar el tamaño de los segmentos del polígono base, disminuirlos o aumentarlos, los lados del tamaño de los polígonos base, el número de lados, y podemos apreciar también cómo construir o fabricar un polígono de esto para utilizarlo como un empaque o cualquier pieza que tenga esta figura. Aquí tenemos la modelación. Este sería el esquema en el plano en escala real, en el cual hay que dibujar y hacer los doblez para que cuando armemos el poliedro nos salga la pirámide. También podemos cambiarle el polígono base y podemos construir cómo construir ese poliedro. Esta es una simulación que utilizan mucho en la NASA y en los países desarrollados para la construcción de materiales que nos sirven para que se acoplen o se adapten en otros espacios. Es utilizado por los astronautas para fabricar o ubicar satélites en el espacio o desplegar algún dispositivo en el universo. Para la simulación de un prisma es necesario tener en cuenta el polígono de la base. En este caso, acá en el plano izquierdo, tenemos el polígono base, en este caso es un cuadrado. Los prismas son figuras geométricas tridimensionales que se caracterizan por tener en su base un polígono, y en las caras laterales que encierran el volumen son paralelogramos.
Un paralelogramo son figuras geométricas que tienen sus caras paralelas. En este caso tenemos una figura que tiene 4 lados. Este lado es paralelo a este lado paralelo a este lado. Las caras se caracterizan por tener esa cualidad. A veces estos paralelogramos son rectángulos y a veces cuadrados, cuando tienen el ángulo de 90. En este caso, la base del prisma es un cuadrado, pero si la modificamos acá con la simulación, aquí tenemos un prisma de base pentagonal, un pentágono de 5 lados, pero las caras laterales siguen siendo paralelogramos. Aquí la simulación me da en tiempo real el número de caras del prisma, el área del prisma, el volumen y la altura. También podemos modificar su altura del prisma y nos da los parámetros que esperamos en la salida, como es el número de caras, el área, el volumen y su altura. A este prisma nosotros podemos construirlo por medio de patrones para poder fabricar algunas piezas mecánicas o algunos empaques en cualquier material. Para ello se hace una simulación de los cortes y los dobleces que deben tener. Aquí podemos apreciar cómo vamos a construir a este prisma. En el plano, si tenemos una lámina, tenemos que hacer estos cortes de esta forma, con estos ángulos, y hacer estos dobleces para que las caras, cuando suban y construyan el prisma, nos quede como observamos acá en el sólido o poliedro. Aquí tenemos los cortes y los dobleces que debemos tener en cuenta para este prisma de 7 caras. Si 6 caras, si deseamos realizar la construcción, construimos nuestro sólido y tenemos acá nuestro poliedro. Esto es muy útil para la construcción de piezas que tengan esta forma. Los prismas son muy útiles y muy aplicados en la vida actual, porque por ejemplo así tenemos un paralelepípedo, podemos construirlo con bases pentagonal, hexagonal, octagonales. También podemos desplazar oblicuamente el prisma para mirar su forma y su comportamiento y su volumen, cómo se afectan. En esta simulación nos permite calcular algunas medidas que debemos tener presente para la construcción de algunas piezas u objetos que tengan estas formas geométricas, que son diversas de acuerdo al número de lados que tenga la base del prisma. En esta simulación estudiaremos el comportamiento del movimiento de dos partículas que se desplazan en la frontera de un círculo. Y tenemos dos círculos, círculo 1 y círculo 2. La partícula 1 es P1, que se va a desplazar con una frecuencia y velocidad en la frontera del círculo 1. La partícula 2 se va a mover con una frecuencia y velocidad en el círculo 2. En este plano vamos a observar la intersección de esos dos movimientos en el punto E. Este fenómeno en física permite obtener figuras con patrones específicos de acuerdo a las frecuencias de los movimientos y velocidades de las partículas en los círculos. Esto implica que hay un sistema que tiene acá, sistema 1, que es la información que nos da este círculo, sistema 2, la información que nos da este segundo círculo, y
el sistema 3 conformado por el movimiento en el plano. Si conocemos los datos de dos de estos sistemas, podemos predecir el tercer sistema. En este caso, si conocemos la información del círculo 1 y círculo 2, podemos predecir cómo es el comportamiento de la intersección de estos movimientos en el plano. O si conocemos la información del movimiento en el plano y información en al menos de uno de los dos círculos, podemos predecir qué está sucediendo en el otro círculo que estamos investigando. Vamos a mirar el comportamiento. Aquí tenemos los ángulos de giro en cada uno de los círculos. Lo vamos a animar y vamos a mirar las figuras que se nos van a generar. En este caso tenemos que en el círculo 1 la frecuencia es 1 y en el círculo 2 la frecuencia es 2. Se está generando esta figura que se caracteriza por tener una frecuencia de 1 a 2 y están en fase. Pues los ángulos alfa 1 en el círculo 1 y alfa 2 en el círculo 2 iniciaron a tiempo. Pero ¿qué pasa si modificamos una de estas variables? Vamos a mirar el comportamiento. Vamos ahora a darle otra frecuencia de 1 a 3, un ejemplo, y en fase los dos movimientos. Simulamos y me genera otro código diferente. Miren la figura que está generando. Ahí generó el ciclo completo. Para cada frecuencia existe un código único en la intersección de estos dos movimientos. Como la frecuencia 1 es número real, la frecuencia de número real son infinitos códigos que salen acá por la teoría de código, así como los códigos que se utilizan para identificar algún patrón se pueden generar por medio de esta simulación. Esta simulación se aplica en corriente alterna para mirar la calidad de la corriente. También se utiliza en los fenómenos que son periódicos, como el latido del corazón. La información que nos suministre entonces da un pronóstico de la situación o lo que está sucediendo en ese caso. Vamos a mirar otra simulación y cambiamos el desfase. Por ejemplo, en este caso iniciamos con una relación de 1 a 3, una relación de frecuencia de 1 a 3. Se movía más rápido la frecuencia, el punto en el círculo 2, pero en este caso vamos a hacer un desfase y que en el círculo 2 de 50 grados en acá 50 grados, y vamos a iniciar que en el círculo 1 va a iniciar una pulsación angular de 0 y en el círculo 2 una pulsación angular de 50. Nos genera otra figura diferente. Aquí podemos apreciar cómo se genera la figura. Cuando llegue acá realiza el ciclo completo. Ahí realizó el ciclo completo de esa figura o ese código. Entonces en este sistema ya se involucran más informaciones. Por ejemplo, en el círculo 1 está pendiente la velocidad, la frecuencia de la partícula y su posición en la frontera. Igual información tenemos en el círculo 2, mientras que en el plano no vamos a generar códigos o figuras que nos dan un patrón. Este patrón nos da información de lo que está sucediendo con la frecuencia, con los latidos, con las pulsaciones en estos movimientos que son perpendiculares en este estudio. En esta simulación analizaremos el tiro parabólico, el cual es un tema de gran importancia en la industria militar y en el campo deportivo. Los militares usan estos conceptos y estos conocimientos para medir la efectividad de un armamento nuevo, ya que a través del lanzamiento de un proyectil pueden
su velocidad, su alcance máximo, su altura máxima y la energía con que es transportado ese proyectil. En el campo deportivo, los entrenadores lo usan para que los deportistas tengan las medidas y las indicaciones específicas para un lanzamiento óptimo en cuanto a su velocidad, ángulo y tiempo. Para estudiar el tiro parabólico es necesario tener en cuenta la velocidad inicial del lanzamiento, la aceleración o la gravedad, el ángulo inicial con que es lanzado el proyectil y el tiempo de vuelo de ese proyectil. La velocidad inicial con que es lanzada se descompone en dos movimientos: velocidad en X, cuyo movimiento en X se caracteriza por tener velocidad constante, y un movimiento en Y que se caracteriza por ser desacelerado al subir y acelerado al bajar. Las funciones que rigen el movimiento parabólico son: en el eje X, espacio igual a velocidad por tiempo, y en el eje Y es velocidad inicial menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esta intersección de estos movimientos me genera la parábola o el movimiento de la partícula en esa trayectoria. Esta trayectoria tiene unos parámetros principales que son el alcance máximo, que sería este, y la altura máxima, así como su velocidad inicial y ángulo inicial de lanzamiento. Vamos a mirar el comportamiento de esta simulación. Aquí tenemos un deportista que intenta lanzar su balón para encestar. Vamos a ver con qué velocidad y con ese ángulo debe hacerlo. Aquí tenemos una velocidad de 11, aquí velocidad de 11.5, pega en el aro. Velocidad de 12 ya entra en el cesto. Velocidad de 12,5 también entra, pero una velocidad de 13 pues se sale ya del aro. 13.5. miren que a medida que aumentamos la velocidad, la parábola se prolonga más y el alcance es mayor y la altura es mayor. Si tenemos menos velocidad, pues la parábola es menor, su alcance y altura es menor. Aquí el ángulo inicial se permaneció constante, pero si modificamos el ángulo, los alcances y altura también se modifican. Vamos a mirar con qué encesta, con qué velocidad se necesita para encestar con 53. Aquí tenemos 12, 12.5, 11,5 pega en el aro. Si la gravedad aumenta, pues la parábola disminuye. Si la gravedad disminuye, pues la parábola aumenta y el alcance es mayor y la altura es mayor. Esto es que la gravedad en muchos puntos de la Tierra es variable. Entonces, un lanzamiento donde haya mayor gravedad, pues va a implicar menor alcance. Un lanzamiento donde haya menor gravedad, pues el lanzamiento va a ser con mayor alcance y mayor altura. Aquí podemos apreciar cómo influye el ángulo inicial. Ahora vamos a mirar el comportamiento y la velocidad en cualquier punto de esta parábola. Para ello, vamos acá y le decimos que me muestre la trayectoria que sigue el proyectil. En este caso va a ser un balón que va a ser encestado. En cada punto de la parábola, la simulación me da la posición, la altura máxima, alcance máximo, el tiempo de vuelo, la velocidad que lleva en ese instante y la dirección de esa velocidad. Esta es la simulación para poder predecir y mirar lo que está sucediendo
con una partícula que sigue una trayectoria parabólica. ¿Qué es la trayectoria que siguen los cuerpos cerca de la superficie terrestre cuando son lanzados con cualquier dispositivo, a mano, con una onda, o que son lanzados por medio de un arma? Ahora veremos la simulación de nuestro sistema solar con sus planetas. En el centro tenemos el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Este es nuestro sistema solar. Si le damos correr, podemos apreciar aquí los planetas. Aquí llevan su nombre, podemos ocultar los nombres, y aquí esta simulación está en tiempo real. ¿Qué ocurre? Que los planetas se están moviendo con la velocidad que se mueven realmente en cada una de sus órbitas. Aquí tenemos las órbitas con que se están desplazando, pero realmente nosotros observamos este movimiento así. Miren cómo se están moviendo. A medida que un planeta está más cerca del Sol, se mueve con más velocidad. Los otros se mueven con una velocidad menor. Experimentalmente nosotros observamos el movimiento así, pero cuando trazamos patrones para mirar el comportamiento de lo que está sucediendo, pues son órbitas elípticas, son elipses. Estas elipses tienen dos focos. En uno de esos dos focos de la elipse está el Sol, que es el astro, el que nos da energía para que nuestros sistemas sigan funcionando óptimamente. Pues necesitamos de la luz y necesitamos del calor, de la energía que radia el Sol a los otros planetas. Aquí interesante el movimiento de nuestro sistema planetario, porque nos dice el tiempo que está transcurrido en esta simulación en años, meses y días. Ahora, si nosotros queremos saber qué información tiene en cada uno de los planetas, hacemos clic, por ejemplo, en Júpiter, y obtenemos acá la información de Júpiter. Una información científica que tiene el diámetro, la masa, volumen, densidad, gravedad, velocidad, los satélites. Si hago clic sobre Saturno, me da información sobre Saturno. Si hago clic sobre el Sol, me da información sobre el Sol. Esta simulación se puede replicar para el mundo microscópico, el mundo atómico, que tiene un núcleo y tiene partículas subatómicas que giran alrededor del núcleo. Aquí tenemos nuestro sistema solar, el cual desde un punto de vista muy macro es un sistema pequeño, que podíamos simularlo o podíamos compararlo con un sistema atómico cuyo núcleo está en el centro y que tiene a sus alrededores electrones y partículas subatómicas que están dentro del átomo. Bueno, con esta simulación terminamos todas estas secciones sobre la importancia de la simulación en las ciencias.